Vinieron hoy. Pero mire usted el versículo 1. Es un versículo corto. Y no solamente corto, sino fácil de memorizar. Mire cómo dice. Difícil. La primera parte, sed pues imitadores de Dios. La segunda es como hijos amados. Ya. Lo divide en dos y se lo aprendió de una. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos amados. Muy bien. Pareciera que hoy viene vestido de mimo, ¿cierto? Me faltó de pintarme la cara. Sed pues imitadores. La palabra imitadores en el idioma original, el griego en que fue escrito la Biblia, es el término mimetes o mimetes, en fin. Griego es griego y nosotros manejamos aquí el castellano, pero quiero darles cuál es la palabra para que usted mire la raíz. ¿De dónde viene entonces imitar? Si en el original es mimetes, de lo que nosotros conocemos como mimos. ¿Quién conoce o ha visto en algún momento un mimo? Bueno, hoy día lo que está de moda son los emos, no los mimos. Pero un mimo. ¿Qué hace un mimo? Imitar. Bueno, ellos lo hacen un poco exagerado, ¿cierto? Lo hacen con un poco de exageración. ¿Por qué razón? Porque el propósito de ellos es llamar la atención y que la gente se ría, pero usted va caminando, ¿cierto? Normal, así como usted camina, y el mismo le pareció chistoso su forma de caminar y él se le planta al lado y comienza a imitar como usted camina, como usted mira, como usted se mueve, todo comienza a imitar, o sea, es como una réplica, ¿no? Haciendo una réplica de usted, pero lo hace de manera exagerada para que suene chistoso y lograr el objetivo, que la gente le preste atención. Pero eso es lo que hace un mimo, imitar. Mire que el término que aparece aquí en la Biblia, en el original, es con la misma raíz de mimo, o sea, de imitar. A veces me quedo mirando a los hijos míos cómo duermen y digo, hola, este chino duerme como un vampiro. Él se acuesta derechito, cruza las piernas y los brazos y duerme derechito. Miré a Linda y duerme igual, la niña duerme igual. Yes. Y a veces hasta yo me acercaba y miraba si estaban respirando o qué, porque estaba listo, ¿no? Estaba en posición que no, sí respira, dejémoslo ahí que se despierte, ya dará una vuelta. Pues el asunto es que yo no me he visto dormir. Me toca colocar una cámara, ¿sí? O que me filmen cuando esté durmiendo. Pero según mi esposa, ellos duermen igual al papá. Tienen un parado particular, préstenle atención y verán a mis hijos, bueno, los nuevos ya los van a conocer y van a conocer a mi esposa también. Mi esposa siempre se para así. Préstenle atención y verán, en X. Y los chinos, bueno, nuestros hijos, ellos se paran. ¿Por qué? ¿Sabe que los hijos repiten todo lo que hacen los padres? ¿Sabía usted eso o no? Sea decente al hablar y tendrá hijos decentes al hablar. Sea áspero al hablar y usted tendrá hijos ásperos al hablar. Los hijos son la réplica de los padres. Y pasa algo más, que aquel con quien más se identifica es como con el que más, ¿cierto? Como que con el que más dificultades hay. En estos días hablaba con alguien, ya no me acuerdo con quién era, pero, no, ya me acordé, sí. Sí, hay que analizar muy bien para no sea que diga algo que no convenga. Y me dice alguien,
Yo tengo 2 hijos y una hija. Bueno, algo parecido, ¿no? A nuestro caso. Dice, pero hay un hijo con el que es que yo no puedo. No puede. No, con uno bien, eso bien, bien, bien. Pero con el otro no puedo. ¿Con quién es el que cree usted que él no puede? Con el que más se parece a él. Y yo le dije a él, ¿y usted sabe por qué es? Porque usted siente temor de que, de que él le quite a usted todos los títulos. No, tranquilo, él simplemente se parece a usted. Y ya, siéntase bien con que se parezca a usted. Son cosas que pasan entre nosotros. Pero yo quiero que en las Escrituras miremos qué es lo que pasa entre Dios y nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya le dije cuál es la raíz del término imitar. Y esto, hermanos, imitar es la tendencia, precisamente es la tendencia de replicar, de imitar a la persona con la que mayor relación tenemos, con quien tenemos una relación constante. Terminamos pareciéndonos a esa persona. Por eso los hijos terminan pareciéndose a los padres. Y cuando yo miro a mi papá, yo tengo que mirarme también, a ver qué tanto me parezco a mi papá. Y la verdad, muchos me dicen, ¿ya viste tu vejez? ¿Ya viste tu vejez? Y me señalan a mi papá. Pues claro, hay un vínculo en nosotros, padre e hijo. Y además de eso, yo veo su andar, veo su caminar y prácticamente hacia allá estoy apuntando, estoy imitando todo lo que es mi papá. Ahora, esa persona a quien terminamos imitando es con la que tenemos mayor contacto, con quien tenemos constancia. Por eso, hermanos, imitamos el comportamiento de nuestros padres, la forma de hablar de nuestros padres, los gestos de nuestros padres, la forma como comen nuestros padres, todo lo terminamos imitando. Pareciera que está como en la genética, pero más que la genética es el contacto, el estar, el ver, el imitar. Y la Escritura nos está diciendo aquí que debemos ser imitadores de Dios. ¿Y qué relación está estableciendo entre Dios y a quienes debemos imitar a Dios? Padre e hijos. O sea que así como nosotros imitamos a nuestros padres terrenales, también se puede imitar a nuestro Padre celestial. Estoy repasando. ¿Y qué es lo que hace que yo termine imitando a mi papá terrenal? El contacto, el estar con él, el vivir en la misma casa, el vivir con él, el caminar con él, el andar con él, el hablar con él, el tener comunión con él, me lleva a parecerme a mi papá. Pero no siempre tiene que ser el papá, otra persona con quien usted tiene una alta estima, con quien usted comparte demasiado, a quien usted estima su mentor, su maestro, usted termina imitándolo. Es más, a veces toca como tener cuidado de que no me parezca demasiado a él, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Pero esa es nuestra tendencia de imitar a otros, las posturas. Recuerda que le dije que mi esposa se para de piernas cruzadas, las posturas, los gestos, las muecas. Bueno, dicen que yo hago muchas muecas. Y de un hijo mío dicen que él hace muchas muecas. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Como dice, me mandaron una foto por ahí, él predicando y yo predicando. A ambos nos tomaron la foto. A mí me la tomaron desde la transmisión y a él se la tomaron en directo. Y colocaron a los dos. Teníamos en ese momento la misma posición en el púlpito y el micrófono, casi de la misma manera lo habíamos agarrado. Y me mandaron la foto y me dicen, tal palo, tal astilla. Y nos parecemos, sí, nos parecemos. Qué pecadito con el chino, ¿no? Se parece mucho a su papá, en este caso. Pero hermanos, mire, voy a decirles lo siguiente.
le haré una pregunta. ¿Qué tanto se parece usted a su papá? Pero no lo voy a preguntar a su papá terrenal, sino lo voy a preguntar a su papá celestial. Porque si digo espiritual, pues puedes decir, no es que mi papá es espiritual y nombrar a alguno entre nosotros, ¿cierto? Pero voy a decirlo a su papá celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces el papá celestial. La pregunta es, ¿qué tanto se parece usted a su papá celestial? No tiene que responderme, simplemente es una pregunta de manera reflexiva. ¿Qué tanto me parezco a mi papá? A Dios. Ahora le haré otra pregunta. ¿Qué será lo que me va a llevar o qué es lo que me va a llevar a que cada día me parezca más y más a mi papá? Ya se los dije hace un rato. ¿Qué es lo que me va a llevar a que me parezca más y más a mi papá? El hablar con él, ¿cierto? Que mi papá me escuche y que yo escuche a mi papá. ¿Qué otra cosa? Caminar con él, comer con él. Porque, bueno, usted dirá, bueno, pero es que yo puedo comer con mi papá terrenal, pero con mi papá celestial no puedo comer con él. Pero cada vez que usted se sienta a comer, ahí está él. Cada vez que usted se propone hacer algo, ahí está él. O sea, siempre está él. Entonces, hermanos, pensemos qué tanto me parezco ahora a mi papá. ¿Qué es lo que determina el que yo termine, o el que yo imite a alguien? ¿Qué es? La relación que tengo con él. La relación que tengo con él. El contacto que tengo con él es lo que me va a llevar a que yo me parezca cada día más y más a mi papá. Entonces, igual, en la vida espiritual, amados hermanos, necesitamos tener un mayor contacto con papá para terminar siendo como papá. Terrenalmente algunos hijos le han dicho, no, yo no quiero hacer lo mismo que hizo mi papá, jamás. Eso que hizo mi papá, no. Porque pues quizás tuvo un papá que le maltrató o maltrató a su madre o bueno, en fin, tenía conductas no aprobadas. Pero pregunto, ¿y Dios será digno de ser imitado en todo o no? Porque a la medida que vamos madurando y vamos creciendo, podemos hacer un análisis del ejemplo que tenemos de nuestros padres terrenales y en aquellas cosas que vemos que no están de acuerdo a las escrituras, ¿qué podemos decidir nosotros? Podemos decidir no seguir la misma vida que traía mi papá porque la escritura me está mostrando otra cosa. Eso lo puedo hacer. Y de hecho hay cosas que admiro del ejemplo de mi papá y las sigo, como hay cosas que también he tenido que decir, bueno, esto sí yo no lo voy a aplicar en mi casa. No, esto no lo voy a aplicar en mi casa. Porque mi papá, como ser humano, igual cada uno de nosotros, estamos sujetos a equivocarnos y no dejar un ejemplo digno de imitar en alguna área. Pero Dios, ¿qué dicen ustedes? Dios es perfecto. Por eso comienza diciendo aquí, sed pues imitadores de Dios y andad. ¿Qué dice la escritura de Dios? ¿Que Dios es? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y cuando usted mira toda la amplitud del amor, uno queda sorprendido, hermanos, porque si Dios no fuera amor y Dios no nos hubiera amado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de nada. Pero un amor que es sacrificial, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y ese es Dios. Y ese es Dios, por eso nos manda a amar, a que andemos en amor. ¿Y qué clase de amor? Exactamente el amor de Dios, o sea, que amemos a la medida que Dios nos amó. Amaos los unos a los otros como yo
como yo os he amado. Que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Dios es un Dios de amor, ha andado en amor. Ese amor no lo podemos confundir con permisividad, con cahuetear nada. No, Dios es amor, un amor perfecto, un amor puro. Y a la medida que Dios nos amó, nosotros debemos amarnos mutuamente. Pero si yo quiero aprender a amar a la medida de Dios, si yo quiero imitar a Dios en la forma de amar, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que caminar con el que ama. Tengo que tener relación personal cada día con el que ama. Y terminaré siendo una persona que ama. Aprendí a amar. Pero si yo camino con el que odia, con el que es grotesco, con el que es áspero, ¿cómo termino? Pues siendo como él. No me pida la cita del versículo que le voy a mencionar, no me la pida, ¿no? Pero escuche bien ese versículo, el que con lobos anda. Ya no es un versículo, ¿no? Ya usted sabe, es un dicho por ahí popular. Pero ¿qué dice la escritura? El que con lobos anda, dice el dicho, ¿no? Aullar aprende, o sea, es que anda con los que aullan, pues él termina aullando, que en ese caso son los lobos. Pero aquí en la vida espiritual, hermanos, si yo ando con Dios, si yo camino con Dios y Dios es amor, yo termino siendo ese creyente que ama como Dios le ama a él. ¿Qué más dice la escritura? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ¿a quién? A santos. ¿Dios es santo? Sí, Dios es santo, Dios es santo. Si yo camino con el santo, imito ¿a quién? Al santo. Dios es santo. Dios está libre de pecado, en Él no hay nada de pecado, libre de impurezas. Él es puro, Dios es puro. Entonces, si yo camino con mi papá, que es santo, como hijo reflejaré su santidad, seré santo en mi manera de andar. Y lo dice el apóstol Pedro. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Termina. Dice, ¿quién? El Señor. Dice el Señor. Por eso, amados hermanos, al ser imitadores de Dios, y para ser imitadores de Dios tenemos que caminar con Dios, tener relación personal con Dios, relación estrecha con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, y se reflejará en nosotros el amor de Dios, se reflejará en nosotros no solamente el amor de Dios, sino la pureza de Dios, la santidad de Dios, como conviene a santos. O sea, ya no habrá ningún pecado que nos esté empañando, porque es imposible decir que yo me parezco a Dios y pecar, porque Dios no peca. ¿Dice la palabra eso o no? Dios no peca. Y los hijos de Dios no pecan. ¿Por qué no pecan los hijos de Dios? Porque son de Dios, porque imitan a Dios. Y es nuestra vida práctica, amados hermanos, donde debemos poner esto en función. Amar, vivir una vida como conviene a santos, sin contaminación en cuanto al área sexual, moral. Y luego dice el versículo 6, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. ¿A qué nos manda el Señor? A dar gracias en todo. Dios es un Dios de gracia. Y aquí está hablando del término gracias, de la gratitud. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es favor. Y a quien que le hacen un favor no responde con gracias, con gratitud. Por eso, nosotros, cuando andamos con el Señor y aprendemos a vivir con el Señor, en nuestra boca siempre habrá
¿qué habrá en nuestra boca? ¿Queja, reclamo, murmuración o gratitud? Gratitud, gratitud. Cuando un creyente no es agradecido, sino por el contrario se expresa de manera negativa, quejumbrosa, grosero para hablar, vive disgustado, nada le gusta, nada le satisface, quiere decir que no está imitando el modelo de Dios, no está imitando a su Padre. Caminar con Dios nos permite vivir en amor o andar en amor. Caminar con Dios en nuestra relación diaria, reflejar la santidad, la pureza de Dios como conviene a santos, dice la Escritura. Nos permite también tener un hablar con gracia, como dice las palabras de Dios, que debemos hablar, que nuestra palabra esté sazonada siempre con sal, hablar con gracia. Y dice la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vida de santidad, vida de pureza delante de Él. ¿Y de quién aprendemos la pureza, la santidad? De Dios, de nuestro Padre. Por eso hay que caminar con Dios. Luego el versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Una de las cosas, hermanos, analizando este pasaje, ¿de qué me sirve andar con Dios? ¿De qué me sirve caminar con Dios cada día, tener relación con Dios a través de su palabra y oración? Me sirve de mucho. A un niño lo engañan cuando está solo, pero si está acompañado de sus padres, ¿quién lo engaña? ¿Quién se roba a un niño? Yo recuerdo a un niño que conocí, sus padres en ese momento tenían posibilidades muy buenas económicamente hablando, y le tenían una cadena muy linda al niño, una cadena gruesita, con un dije muy bonito, con su inicial. Y un día el niño entró, estaba jugando ahí en la puerta de la casa y entró corriendo feliz con un bombón, chupándose un bombón. Y le dice la mamá: papi, ¿quién le dio ese bombón? Y dice: un señor me lo regaló. Dije: ¿sí? Dijo: sí, él me dijo que le diera la cadena y me regaló el bombón. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo engañó? ¿Por qué lo engañó? Porque el niño estaba solo. Mira, hermanos, si nosotros nos creemos grandes ya y queremos que como grandes ya nos podemos defender, ya podemos solos, mira, hermano, nos la estamos entregando en bandeja de plata al engañador. Necesita usted estar todos los días muy bien acompañado. ¿De quién? De su papá. De su papá. Esté siempre con su papá. Porque es que si hay un engañador asediando tu vida, y dice la palabra que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Él es el engañador. Devorar no es tragarnos vivos físicamente, pero espiritualmente destruirnos, engañarnos, arrastrarnos. Y hoy día, escuche bien, y sobre todo en las redes sociales hay una cantidad de engaño, hermano. Y ahorita con eso de la IA aparece, no, que mensajes de X predicador, y uno le da a abrir y resulta que no es el predicador ese del cual están colocando la descripción. No, no es él. Es alguien de la IA, o sea, de la inteligencia artificial, supuestamente diciendo lo que el predicador. No, hermano, hay una manipulación muy grande. Hay una manipulación muy grande. La tecnología se presta para todo y hay gente que lo ha comprobado, que la tecnología se presta para hacer lo que quiere. Pero están tan lejos de Dios que no se dan cuenta que la misma tecnología los puede engañar. El enemigo está usando la tecnología. Y si en un momento usó la palabra de Dios para querer poner en tentación al Señor, ¿cuánto más a la tecnología? Él le dijo: bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús con eso
frenó las intenciones del enemigo. Pero es que el enemigo es astuto, entonces lo llevó a un lugar y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, tírate, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién está citando ahora la escritura? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero ahora el diablo lo lleva al pináculo del templo, lo coloca y le dice, bueno, échate abajo porque escrito está. ¿Quién está citando las escrituras? El diablo. Quería engañar al Señor. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el Señor te está prometiendo protección, tírate. Y después le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. A mí se me dio potestad sobre los reinos. Te los estoy entregando si me adoras. ¿Y Jesús qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces se fue y vinieron ángeles y le servían. Hermano, Satanás intentó engañar, arrastrar a Jesús, al Hijo de Dios. A nosotros no, relájese. Eso no es con nosotros. Eso no es con nosotros, hermanos. Eso no es con nosotros. ¿Será así? Hermanos, todos los días nos quiere hacer caer. Por eso tengo que estar cerca de papá. Porque si no me quita la cadena y me da un bombón. Tengo que estar cerca de papá. Porque me quita la bendición de compartir con la iglesia, de estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de disfrutar cuantas cosas. Tengo que estar protegido. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Estando muy cerca ¿de quién? De papá. Y entonces estaré protegido del engaño. Amados hermanos, quiero que ustedes me digan, por favor, qué beneficio me trae imitar a Dios. Pero rapidito porque me voy de aquí. Ya estoy que me bajo. Ustedes saben que la señal de terminar el sermón es cuando me empieza a doler esta pierna y ya me está doliendo. ¿Qué beneficio me trae imitar a Dios? Bueno, Zenaida me los resumió, me dijo, todos, pastor. Todos, ¿no? Todos. ¿Hay beneficios en imitar a Dios? Dios es el Padre perfecto. Tenemos una relación con Él. Pero ¿qué necesito yo para parecerme cada día más y más a papá e imitar a papá? Estar cerca de Él. Tengo que estar en comunión con Él. Hablar con Él. Escucharle a Él. Comentarle a Él. Hablar de diálogo. ¿Cómo es ese diálogo hoy día práctico? El diálogo práctico del cristiano con Dios, ¿cuál es? Hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia. Ore. Ore mucho al Señor. Yo le digo a mis hijos cuando los llevo al colegio, hijo, no dejes de orar. Le digo a Daniel, no dejes de orar. Y le digo a la niña, no dejes de orar. Porque la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Orad constantemente. Estad atentos, esté atento y ore para que no caigáis en tentación. ¿Cómo está su relación con papá? Si estaba bien, consérvela. Si estaba un poquito floja, hermano, pilas, hay que fortalecerla, hay que crecer en ella. Porque en la medida que yo me relacione con papá, me pareceré mucho más y más a Él. Y si algo nos conviene a nosotros es ser como Él. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el versículo que le dejé de tarea, ¿verdad? ¿Cómo es? Sed pues, recuerda el pues. No es paisa, no. El apóstol Pablo no era paisa, pero el de sed pues. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Señor, te doy gracias por tu palabra y te ruego que nos ayudes a ser imitadores tuyos, por favor. Señor, que no nos gane el desánimo ni la pereza, sino que cada día crezcamos, Señor, en nuestra relación contigo a través de la palabra y también a través de la oración.
A mis hermanos que hoy están acá escuchando esta exhortación, los que están en casa también te ruego que por favor nos des esa gracia de obedecerte, de ser imitadores tuyos como hijos amados. Gracias por el amor que tú has derramado en nuestros corazones mediante tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.